Bien, nos acompaña en estudios el señor Flavio Aucejo Castillo. Él es especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a conversar sobre la inmigración venezolana a propósito de un estudio que hizo el BBVA hace más o menos un mes y medio, fue publicado, y que finalmente ellos han estado estudiando desde la universidad. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Las cifras de la inmigración venezolana son muy distintas a la idea que uno tiene sobre el venezolano que ha llegado y que supuestamente nos quita el trabajo, ¿no? Esta es parte de las conclusiones de este estudio. Es correcto. Lo que pasa es que tenemos un problema de percepción, ¿no? Y esto se recoge sobre la base de lo que encontramos en nuestra actividad cotidiana, en donde encontramos pues estos ciudadanos venezolanos que han venido a nuestro país dadas las condiciones que ocurren por ahí, ¿no? Pero si tú miras los datos en términos un poco más fríos y económicos, según los datos de migraciones, por ejemplo, a la fecha más o menos son 450.000 venezolanos que han ingresado y 280.000 que han salido del país. Correcto, pero en total desde que han comenzado a llegar son 800.000, ¿no es cierto? Pero esos 450.000 es casi la mitad de lo que ingresó el año pasado. Pero la cifra de venezolanos que han salido del país entre el 2018 y a lo que va el 2019 es la misma, 280.000, ¿no? Entonces, más o menos tenemos una población de 800.000 ciudadanos venezolanos que están en el Perú, ¿no? De esos ciudadanos, ¿cuántos están trabajando? ¿Cuántos están aportando a la economía? En términos de, por ejemplo, el IGB, que es en sus transacciones, más o menos este año se estima que su aporte va a ser como de 170 millones de dólares, ¿no? Se estima que el próximo año debe ser más o menos como 240, son los estimados que hace este estudio del BBVA, ¿no? ¿Y ese eso qué tiene de impacto en el PBI En realidad el impacto es muy chiquito, es 0,08% del PBI según este estudio, ¿no? Pero lo que es interesante... Se esperaba que según las cifras fuese más. La percepción, ¿no? Claro. Uno pensaría que en realidad el impacto va a ser mucho mayor, pero cuando tú ves en realidad los números, el impacto no es tanto, y eso se explica por varios motivos, ¿no? Uno, que la gran mayoría de esta población ha entrado al mercado informal, ¿no? Es correcto. Y en pymes, en empresas de menos de 10 trabajadores muy chiquitas, no se registran en la planilla electrónica, que es donde tenemos la inscripción de los trabajadores formales. Y estamos en consecuencia, hablando, sí, de un 89% de trabajadores dependientes que no tienen contrato. Es correcto. Y luego 76% que trabaja en empresas muy chiquitas. Es correcto. Con lo cual, 91% de informalidad es la cifra que Efectivamente, entonces no es una información que se registra en los datos oficiales que puedes tener o en el Ministerio de Trabajo o en SUNAT, ¿no? Correcto. Por eso es que los números son muy estimados, ¿no? Claro. El impuesto a la renta que pagan es muy chiquito, ¿no? Porque en realidad todo el consumo es por lo que en sus transacciones con el tema del IGB. Y ahí hay otro temita también importante, ¿no? Y es que en estricto senso, el Perú no ha sabido aprovechar este flujo de profesión, en realidad de muchos profesionales de una edad más o menos jóvenes, que aquí están totalmente desarrollando actividades para las cuales no han sido entrenados y capacitados en su educación en Venezuela, ¿no? Es decir, el promedio de los trabajadores venezolanos que han llegado a nuestro país tienen mejor educación que el promedio de trabajador peruano. Y mejor salud. También, y mejor salud. Y mejor salud, porque la incidencia de enfermedades crónicas es mucho menor, ¿no es cierto? ¿O es porque no llegan a ser hospitalizados o porque no llegan a buscar la ayuda médica? En realidad, como no tienen acceso seguro, no acceden, digamos, a servicios de salud, ¿no? Sin embargo, el estudio señala también que sí hay un gasto importante del Estado peruano en brindar educación, sobre todo los que vienen con familia, ¿no? Correcto. Son montos de 30 a 40 millones de dólares los que se están gastando entre este año y el próximo año que se estima gastar, ¿no? Ahora, cuando se evalúa el tema de los estudios, es porque son personas que estaban siendo profesionales en Venezuela, que han llegado aquí por razones económicas a trabajar en lo que se puede, digamos, de comerciantes. Y prácticamente, si no es quincenal, mensual, remiten una cantidad importante de sus ingresos a sus familias en Venezuela. Claro, ¿no? Las remesas son a partir de las personas de 14 años a más, ¿no? Es correcto, ¿no? O sea, tú miras en las oficinas del Banco de la Nación, por ejemplo, ¿no? Que remiten plata a Venezuela, lo escuchas en las ventanillas, ¿no? Correcto. Y aquí el problema en realidad es que, te decían, el Perú no ha sabido aprovechar esta oportunidad para que cuando la frontera se abre, cuando se inicia toda esta problemática, simplemente se deja pasar a estas personas, ¿no? Se deja y luego se corta el ingreso. Sí, pero claro, porque ahora se pide se le solicita un pasaporte, ¿no? Pero esa cantidad enorme de personas que han ingresado, no ha habido un registro que permita tener algún tipo de orientación para ver cómo los podemos insertar dentro del aparato productivo
formal que tenemos, digamos. Y ¿no? ¿Qué sacar tipo de provecho de aprovechamiento? esa competitividad. Y ¿no? aprovechar un capital humano que tiene ciertamente un nivel de preparación en promedio superior al que tenemos en nuestro país, que podría haber aportado de una manera más intensa, ¿no? Y ahí lo que evidencia es un problema, en realidad, de una pobre visión desde la perspectiva de políticas públicas, ¿no? Y de políticas migratorias, ¿no? Y en particular, obviamente, de políticas migratorias. ¿Qué se tendría que haber hecho para aprovechar? Porque en ese punto es donde finalmente llega ese conflicto, ¿no? Nos vienen a quitar los trabajos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la competitividad en ese punto puede realmente ser beneficiosa Lo que para el ocurre es que trabajador peruano? aquí se evidencia un problema estructural que tiene nuestro país, que su capacidad de reacción es pues muy lenta, si es que reacciona, porque muchas veces no reacciona, ¿no? O sea, lo que debió ocurrir es que en el momento en el cual se detectó que esto era un problema creciente y muy rápido, se debió primero tener o tratar de tener un registro de las personas que ingresaban. No solo por un problema de aprovechar ese capital para mejorar productividad, sino por un tema de seguridad, ¿no? Pero un registro más amplio, porque registro se tendrá. Pero un registro que tenga trata... cierto nivel de detalle, ¿no? Porque el hecho que apunten el nombre en un padrón, eso no es ningún tipo de registro, ¿no? Claro, Porque entonces, ¿cuáles son las preguntas que se hacían en frontera? En realidad, básicamente lo que preguntaban es tus generales de ley, ¿no? Y con eso ingresabas, ¿no? No había un análisis un poco más exhaustivo. Además, el otro elemento ahí es que las posibilidades de que el gobierno peruano pueda pedirle una referencia al gobierno venezolano prácticamente eran cero, ¿no? Correcto. Entonces, había que hacer un esfuerzo adicional para poder tener una estadística más o menos detallada del perfil del ciudadano que estaba ingresando, ¿no? ¿Cómo deberíamos haber reaccionado? ¿Con un equipo para censar a estas personas? Es con correcto. Un documento amplio, O sea, al detalle. Sin tener mucha información de campo, digamos, ciertamente lo que hizo el gobierno peruano es desplegar personal para que pueda atender en estos ingresos. Y es en ese momento donde se dio la oportunidad de poder tener una ficha un poco más amplia, que no solo alimente información para el Ministerio de Trabajo, sino también información para la policía, ¿no es cierto?, para que poder detectar el tipo de perfil de las personas que estaban ingresando. Ya ahora, pues, prácticamente ya resulta un poco... el tiempo ya pasó para eso, ¿no? Claro, porque, bueno, es complicado porque tendrían que haber sabido hacia dónde iban también, pero no tenían ni siquiera un domicilio porque cada no había uno ninguna estaba referencia. buscando. Con mayor razón tú tenías que tener una identificación, huellas digitales, algún tipo de elemento que... ¿Y no se ha hecho eso? Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho, ¿no? ¿No se tienen las huellas digitales de todos los dedos de los venezolanos que han entrado hasta donde yo por frontera entiendo, legalmente? no es una información que esté, digamos, por lo menos en conocimiento, hasta la información que tengo de la Policía Nacional, no hay un registro de esa naturaleza, ¿no? Entonces, cuando tú sacas tu permiso de estadía temporal, ahí es donde lo haces. Pero eso es después. Correcto. No es cuando ocurre el paso por la frontera. Entonces, hablamos de la informalidad y hablamos también de las condiciones de trabajo, ¿no? Prácticamente ninguno tiene un seguro de salud, por ejemplo. Porque ¿no? están en la informalidad. 97%. Así es. Y luego, el ingreso promedio mensual de trabajadores tampoco es tan bajo, ¿no? En el caso de venezolanos, 1.116 soles. Es mayor que el sueldo mínimo. Sin duda, ¿no? 1.116. Así es. Claro, hay que tener en cuenta que son estimados, ¿no? Pero es un promedio igual. Es un promedio, ciertamente, y probablemente es un ingreso que no está pagando impuestos, porque está en la informalidad, ¿no? Y claro, esos ingresos, mucho de ese ingreso seguramente también se va a las familias, porque también hay que tener en cuenta que el estudio señala que alquilan una habitación, en esa habitación viven 2 o 3 personas, una característica que encuentras en cualquier migrante que es por razones económicas, ¿no? Entonces, mucho de ese dinero sale hacia Venezuela. Se mandan, sí, remesas. Ahora, el tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana relacionada a los venezolanos, en realidad son casos excepcionales. Lo que pasa es que han hecho como mucha bulla y finalmente les han hecho esta mala fama, ¿no? Habría que aclararlo porque también eso ha sido estudiado. Así es. Cuando uno conversa con las unidades especializadas de la policía, en realidad el perfil de aquel ciudadano venezolano que está al margen de la ley, vamos a decir, es bastante distinto al peruano, ¿no? Porque es una forma de operar que tiene mucho de influencia centroamericana, ¿no? Y entonces operan de una forma totalmente distinta a como operan las bandas peruanas, ¿ya? Sí. Y la policía, digamos, ya ha tomado de alguna manera conocimiento de este modus operandi y de hecho la información que existe ya se están ajustando a esta nueva forma de operar, que a veces tiene reglas que superan completamente a las que funcionan en las bandas nacionales, ¿no? Son distintas, pero además son más agresivas. Son más agresivas. Hay una regla, son, digamos, formas de operar diferentes, ¿no?
Primero que hay mucho más, no hay nada que perder, digamos, ¿no? Claro, no arriesgan no arriesgan, nada. el comportamiento es mucho más violento, ¿no? Tiene un sistema y una estructura organizacional un poco más organizada que lo que podemos controlar, lo podemos observar en la forma como se practica la delincuencia, sobre todo crimen organizado, en el caso peruano, ¿no? Y eso sí le complica mucho la labor a la policía, que opera bajo reglas distintas, ¿no? Entonces es un nuevo actor en el mundo del crimen que tiene unas reglas completamente diferentes para las cuales la policía peruana no estaba preparada. Entonces ha tenido que ajustarse a este nuevo escenario. En conclusión, para lo bueno y para lo malo, de alguna manera tendríamos que reaccionar a la migración venezolana, tanto para estas bandas delictivas como para lo bueno y la competitividad que despierta. Es correcto. O sea, ciertamente el tema de criminalidad es algo que salta a los titulares, está en las primeras planas en la televisión, pero no es algo que sea un fenómeno pues generalizado entre toda la migración. Eso no es cierto, ¿ya? Pero en absoluto, pero eso tiene mucho reflector. Eso representa desafíos para lo que son la Policía Nacional y todas sus unidades especializadas. ¿Estamos a tiempo para corregirlo? Pero en ambos casos, tanto en los temas de criminalidad como en los temas de competitividad, yo creo que sí. O sea, siempre hay ajustes que tú puedes tener, ¿no? O sea, mejorar el sistema de ingreso en el país. Ciertamente, ahora entran este año 450.000, pero no son 40, ¿no? O sea, es muchísima gente. Claro. Entonces, creo que se pueden hacer medidas en ese sentido y tomar acciones de carácter un poco más sectorial, pero también ahí ese es otro problema estructural que tiene el Estado peruano. Es muy malo para políticas públicas focalizadas. Correcto. ¿No? Habrá que porque eso requiere análisis de mercado, mucha data disponible, cosa que normalmente no está a la mano. Muy bien. Lo subrayamos entonces. Muchas gracias, señora Gracias a ti. Castillo.